En la pequeña aldea de San Miguel de las Colinas, un lugar escondido entre montañas y campos dorados por el sol, vivían tres hermanos que tenían más en común con las raíces de la tierra que con cualquier lujo del mundo moderno. Vicente, el mayor, era un hombre de pocas palabras y muchos cálculos. Siempre veía el mundo como una balanza entre esfuerzo y recompensa. Mateo, el del medio, era sereno, de habla suave y ojos que siempre parecían mirar el horizonte, como quien espera algo que aún no ha llegado. Y el más joven, Tomás, tenía apenas 22 años. Una sonrisa que abría camino entre los corazones más cerrados, y un corazón tan grande que parecía no caber en su pecho. Vivían en una casita de madera construida por su padre, ya fallecido, que antes de partir les dejó algo que cambiaría sus vidas para siempre. Un inmenso peral de tronco tan ancho como tres hombres juntos y ramas que danzaban con el viento como si supieran secretos del cielo. Aquel peral era diferente a cualquier otro. Sus frutos no caían fácilmente ni maduraban como los comunes. Cuando finalmente aparecían, las peras eran doradas, como si hubiesen sido pinceladas a mano por un artista celestial. No había muchas, 5 o 6 por vez, pero cada una de ellas parecía contener el calor del sol y la dulzura de un milagro. Los hermanos aprendieron desde pequeños que aquel peral era un don. No lo vendían, no lo exhibían, simplemente lo cuidaban, uno por día, en turno, como quien vela un santuario. En la mañana en que todo comenzó, era el turno de Vicente. Se levantó antes del sol, se lavó la cara en el arroyo y fue hasta el pie del árbol con un cuaderno de tapa dura donde anotaba el crecimiento de los frutos. No sabía que esa sería la mañana que Dios elegiría para visitar su casa, pero no de la forma que él esperaba. El sol apenas lamía las montañas cuando Vicente notó una figura acercándose por el caminito de tierra que pasaba junto al valle. Era un anciano, encorvado como si llevara el peso de muchos inviernos sobre sus hombros. Usaba un manto raído, de color indefinido, manchado por el tiempo y el polvo del mundo. Caminaba despacio, con un bastón de madera gastado en las manos temblorosas. Al acercarse, se detuvo ante el hermano mayor y levantó el rostro. Sus ojos eran pequeños, pero profundos, como si guardaran memorias que nadie más recordaba. «Hijo, ¿podrías darme una de esas frutas? Hace días que no como», dijo, con voz seca, raspando como rama en piedra. Vicente lo miró de arriba abajo, desconfiado. Entrecerró los ojos, frunció el ceño. Su instinto era ayudar. Algo en el fondo quería decir que sí, pero el razonamiento fue más rápido. Si doy una, mañana habrá más pidiendo, y luego habrá fila aquí. Aún así, tratando de equilibrar el gesto con la precaución, Vicente suspiró y recogió 2 peras más pequeñas, que ya estaban un poco magulladas. «Tome, señor, pero no vuelva seguido, ¿sí? Esto es todo lo que tenemos». El anciano aceptó las frutas con un leve asentimiento de cabeza, como quien entiende más de lo que parece. No dijo nada, simplemente se dio vuelta lentamente y siguió su camino, desapareciendo entre los arbustos como si nunca hubiera estado allí. Vicente volvió a su cuaderno, trató de retomar las anotaciones, pero algo dentro de él parecía inquieto. Aquella mirada del viejo, había algo allí, una tristeza serena, una expectativa que no fue alcanzada. Pero Vicente sacudió la cabeza y se dijo a sí mismo: «Hice mi parte». No sabía que, en ese mismo instante, los cielos registraban más que simples números. Al día siguiente, el cielo amaneció nublado, y el viento traía un olor a tierra mojada, aún sin señal de lluvia. Era el turno de Mateo, el hermano del medio. Con su estilo calmo, le gustaba pasar el tiempo a la sombra del peral, leyendo fragmentos de un viejo libro de salmos que había heredado de su madre. Se sentaba en una piedra cubierta de musgo y se quedaba allí, en silencio, como si escuchara pasar el tiempo. Cuando vio al mismo anciano acercándose,
No mostró sorpresa. Al contrario, sus ojos se llenaron de compasión. El anciano caminaba con más dificultad que el día anterior. Sus manos temblaban aún más y tenía un leve rasguño en el rostro, quizás de alguna rama en el camino. Hijo, el día ha sido largo y el hambre volvió. ¿Tendrás algo para mí?, dijo, con un hilo de voz. Mateo se levantó despacio y asintió con un gesto sereno. Subió al peral con agilidad sorprendente para quien parecía tan apacible. Escogió 3 de las frutas más hermosas, doradas como el atardecer. Al bajar, limpió cada una con el borde de la camisa y las entregó al anciano con cuidado. No tengo mucho, pero lo poco que tengo quiero que te sirva bien. Que Dios te bendiga, Señor. El anciano sonrió, y esta vez había calor en esa sonrisa. No era una sonrisa amplia, pero parecía cargada de algo profundo. Gratitud, tal vez, o reconocimiento. Mateo se quedó allí, observando al hombre alejarse lentamente hasta desaparecer entre las colinas. Luego volvió a su libro y leyó en voz baja: «Quien da al pobre, presta a Dios». No imaginaba que en efecto acababa de prestar algo al propio cielo. Al tercer día, el sol volvió a brillar con fuerza, como si quisiera anunciar algo especial. Era el turno de Tomás, el más joven de los 3. Desde temprano ya estaba al lado del peral, silbando una melodía inventada, con los pies descalzos en la hierba y los ojos vueltos al cielo. Tenía la costumbre de hablar con Dios en voz baja, como quien habla con un viejo amigo. Siempre llevaba en el bolsillo un rosario de madera hecho por una vecina anciana y usaba una pulsera de hilo rojo que decía proteger contra malas intenciones. Cuando vio al anciano acercándose por tercera vez, sus ojos brillaron. «Abuelito, qué alegría verlo otra vez», dijo corriendo hacia él. El anciano pareció sorprendido por tanta alegría. Estaba aún más encorvado y sus pasos arrastraban las piedras del camino. «He vuelto, pero no quería molestar», dijo. «Está bien. ¿Podrías darme solo una fruta?» Tomás rió como si la pregunta fuera una broma bondadosa. «¿Solo una? Pero parece que ha caminado un mundo entero. Hoy haremos algo diferente». Sin pensarlo 2 veces, escaló el peral como quien sube al árbol de su infancia y escogió las peras más grandes, más brillantes, las que aún reflejaban el rocío de la mañana. Colocó todo en una bolsa de tela y la llenó hasta el borde. Incluso ayudó al anciano a cargarla. «Vuelva siempre, ¿sí? Aquí tiene casa, aunque no sea grande», dijo, con una sinceridad que reconfortaba. El anciano no respondió, pero sus ojos brillaron de un modo extraño, como estrellas en pleno día. Cuando desapareció por el sendero, el viento cambió de dirección y un perfume dulce, nunca antes sentido, flotó en el aire. Tomás miró al cielo y, sin saber por qué, sintió una paz tan profunda que parecía venir de otro mundo. Esa noche, algo ocurrió. La casa sencilla de los 3 hermanos, hecha de madera y tejas antiguas, fue bañada por una luz intensa, tan clara que parecía mediodía en plena madrugada. Los 3 despertaron al mismo tiempo, como si los llamara un mismo susurro. Cuando salieron al patio, encontraron al anciano, pero ya no era el mismo. Su ropa ahora relucía como nieve bajo la luna, sus manos ya no temblaban, y en su espalda había alas amplias, translúcidas, que se abrían como cortinas de luz. Los hermanos quedaron inmóviles, los ojos abiertos de par en par y el corazón latiendo como tambores de guerra y esperanza. «No tengan miedo», dijo el ángel con una voz que no salía de la boca, sino que parecía resonar dentro del alma. «He sido enviado por Dios para probar sus corazones, y ahora cada uno de ustedes cosechará el fruto de lo que sembró». Sin tiempo para preguntas, el ángel hizo un gesto con la mano y un sendero de luz se abrió entre los árboles. Lo siguieron en silencio, como si fueran guiados por un llamado que ya conocían antes, incluso de nacer. Primero,
se detuvieron ante un manantial escondido en medio del bosque. El agua era tan clara que reflejaba las nubes del cielo nocturno. «Vicente», llamó el ángel volviéndose hacia el mayor, «aquí está tu regalo, pide lo que desees». Los ojos de Vicente brillaron con ambición contenida. «Quiero que este manantial se convierta en vino, del mejor, que nunca se seque, que me haga próspero». El ángel asintió y el sonido del agua cambió. Burbujeaba ahora como un río de fiesta, el dulce aroma del vino llenaba el aire. Vicente cayó de rodillas, sobrecogido por lo que veía. «Pero recuerda», dijo el ángel, «lo que se da puede ser quitado, dependerá de cómo lo uses». Más adelante, cruzando un claro donde el viento parecía cantar, llegaron a un campo abierto, lleno de pequeñas aves blancas que volaban en círculos, como si esperaran una orden. El ángel se detuvo y miró a Mateo. «Ahora es tu turno. Dime qué deseas». Mateo observó a aquellas criaturas delicadas y dijo con suavidad: «Quiero que estas aves se conviertan en un rebaño de ovejas, para poder cuidarlas y tener alimento para mis días». En cuanto sus palabras tocaron el aire, el ángel chasqueó los dedos. En un abrir y cerrar de ojos, las aves descendieron al suelo y se transformaron en ovejas blancas, gordas, de lana suave, que balaron como si saludaran a su nuevo pastor. Mateo sonrió y agradeció con una leve inclinación, el corazón tranquilo por saber que su parte sería bendecida. Por último, el ángel condujo al grupo hasta un mirador desde donde se veía, a lo lejos, el castillo del emperador, brillando como una joya entre las montañas. «¿Y tú, Tomás, qué deseas?», preguntó el ángel. El joven miró al cielo, luego al suelo pensativo. «No quiero riquezas, ni tierras. Solo quisiera una buena esposa, una mujer que ame a Dios y con quien pueda construir una vida verdadera». El ángel sonrió, como quien escucha una oración rara. «Eso es lo más difícil, hijo mío, pero también lo más bello. Ven». En un instante, estaban ante las puertas del castillo. Allí dentro, 5 príncipes competían por la mano de la hija del emperador. La joven era conocida por su belleza, pero aún más por su fe y rectitud. El ángel entonces propuso una prueba. Cada pretendiente debía plantar una vid, y aquella que diera fruto al amanecer revelaría al elegido de Dios. Durante la noche, los pretendientes trabajaron en silencio, cada uno plantando su vid con esmero y expectativa. Tomás, con las manos encallecidas de cuidar el peral, se arrodilló ante la tierra como quien hace una oración. No pidió suerte, solo pidió que se hiciera la voluntad de Dios, fuera cual fuera. Mientras los otros regaban sus plantas con fórmulas secretas y cuidados sofisticados, él usó agua del pozo y cantó en voz baja un antiguo himno que su madre le había enseñado cuando era niño. Cuando salió el sol, las vides de los príncipes estaban secas, retorcidas, sin vida, pero la de Tomás estaba llena de racimos maduros, tan dulces que perfumaban el aire. El silencio cayó sobre el jardín como una brisa contenida. El emperador, aunque reacio, inclinó la cabeza y reconoció la señal. Tomás fue el elegido. La princesa sonrió con los ojos, como si ya supiera que ese era su destino. Pasaron los años, y los hermanos siguieron caminos diferentes. Vicente se convirtió en un comerciante respetado. El vino de su manantial se servía en las mayores fiestas de la región. Mateo, por su parte, prosperó con su rebaño, vendiendo lana y queso en las ferias del valle. Tomás, ahora yerno del emperador, vivía en una casa sencilla a orillas de un lago, con su esposa y los 2 hijos pequeños que tenían la risa más ligera del mundo. Pero el tiempo, como se sabe, revela no solo bendiciones, sino también lo que cada uno hace con ellas. Cierto día, un mendigo apareció en el viñedo de Vicente, ropa en harapos, ojos hundidos y voz ronca. Pidió solo una copa de vino, diciendo que estaba cansado y sediento. Vicente lo miró como quien ve una molestia.
¿Crees que este vino es para cualquiera? Vete antes de que mande a mis hombres a echarte. El mendigo bajó la cabeza y se fue, en silencio. Esa noche los barriles de Vicente estaban llenos de agua. Esa misma semana, en otra parte del valle, Mateo contaba sus ovejas al atardecer, como hacía todos los días. Era meticuloso con sus números, casi obsesivo. Cuando un anciano de pasos lentos se acercó a la cerca y pidió un pedazo de pan y un rincón para descansar, Mateo dudó. Miró al granero, a la casa, a las ovejas. «Lo siento, señor», dijo con frialdad, «pero no puedo abrir mi casa a quien no conozco. Ya han intentado robarme antes». El viejo solo asintió, como quien ya esperaba esa respuesta, y se fue despacio, arrastrando la esperanza por los pies. Esa noche, el sonido de alas despertó a Mateo. Corrió al campo y vio, ante sus ojos, a las ovejas transformarse nuevamente en pájaros, levantar vuelo y desaparecer en el cielo. Intentó seguirlas, pero tropezó con su propia incredulidad. Se quedó allí, solo, con el viento silbando un lamento entre las ramas secas. Mientras tanto, en una noche de tormenta, Tomás y su esposa fueron sorprendidos por un golpe en la puerta. Afuera, un hombre empapado, con los ojos apagados y los pies cubiertos de barro, tiritaba de frío. «Perdón, solo necesito refugio hasta que salga el sol», murmuró. Tomás miró a su esposa, que ya encendía el fuego sin decir una palabra. Él extendió la mano al extraño y lo ayudó a entrar. Le dieron sopa caliente, una manta gruesa y un rincón junto a la chimenea. No preguntaron de dónde venía ni por qué estaba allí. Simplemente lo trataron como tratarían a un hermano. Por la mañana, al abrir la puerta para despedirse, encontraron el jardín transformado. Ya no había barro, ni pasto pisoteado. En lugar de la casa modesta, había un palacete encantador, con columnas de piedra blanca y flores que exhalaban un perfume inexplicable. Tomás se volvió hacia el huésped, pero él ya no era el mismo. Frente a Tomás y su esposa, el hombre se revelaba ahora en luz, una luz que no quemaba, sino que acogía. Su rostro era sereno, sus ojos contenían la paz de quien conoce los secretos de la eternidad. «Soy el ángel que visitó a los tres. Vine a probar los corazones, no para castigarlos, sino para revelar lo que en ellos había de más verdadero», dijo con voz dulce y firme. «Ustedes dieron sin esperar, abrieron la puerta con fe, incluso sin saber quién era yo. Por eso, este lugar será para ustedes un refugio eterno». En ese instante, Tomás entendió que la verdadera herencia no estaba en el peral dorado, ni en los dones recibidos, sino en la manera en que cada uno trataba al otro. Días después, los hermanos Vicente y Mateo, ahora quebrantados y arrepentidos, llegaron al palacio vestidos con ropa gastada y ojos humedecidos. Tomás los recibió con un abrazo apretado. «Aquí siempre habrá espacio para quien quiera comenzar de nuevo». Y así vivieron, más simples, más unidos, más sabios, recordando siempre que un corazón generoso nunca termina vacío.